de Latino. Se acercan las elecciones para nuevo alcalde de Fort Myers y las elecciones primarias serán en septiembre. Uno de los candidatos en la contienda, hablamos de Darrell Gardner, busca un acercamiento con la comunidad hispana, por lo que lo hemos invitado a nuestro programa para conocer sus planteamientos. Así que, señor Gardner, welcome to The Latinos, bienvenido a The Latinos. Thank you very much. The first question, la primera pregunta is, why are you interested to become the next Fort Myers mayor? ¿Por qué está interesado usted en convertirse en el siguiente alcalde de Fort Myers? I think it's a responsibility of me as a good father. It's time for the people to actually take over. Instead of so-called politicians, it's time for actually somebody that works in the community and is part of the community to become a leader, not just at home, but for the community itself. El señor Gardner nos está comentando que su interés de convertirse en un alcalde en la ciudad de Fort Myers responde a su responsabilidad como padre de familia en primer lugar y también como su responsabilidad de involucrar a una persona que esté lejana de la política, una persona que tenga liderazgo y que quiera involucrar a las personas comunes y corrientes en las decisiones que se toman en la ciudad de Fort Myers. Así que esa es su principal razón de por qué está interesado en convertirse en alcalde de Fort Myers. How are you going to deal with the budget crisis the city of Fort Myers is dealing right now? ¿Cómo usted va a enfrentar la crisis de presupuesto que la ciudad de Fort Myers enfrenta en este momento? I think that's a great question. The budget crisis has been caused by the good old boy sect of the city, not just of our community, but throughout our country. And by stepping up and being one of the members of the community and bringing in industry, which is the primary thing that I think any of us should do. You know, we've been tourism and construction forever. What we actually need to do is bring in industry or manufacturing jobs and use the pre-existing buildings that we have in order to create the jobs. There's only one way out of this economic crisis that we're in today, and that is by creating jobs. Create that pride within the community. El señor Gardner nos está comentando que bajo su visión, la forma de lidiar o de solucionar la crisis de presupuesto que enfrenta la ciudad de Las Palmas o la ciudad de Fort Myers en este momento es por medio de la creación de empleos, de traer industrias a la ciudad de Fort Myers de tal forma que puedan generar trabajos para los residentes de esa área. Él plantea que está bien la dependencia que tenemos de ingresos económicos producidos por el turismo y por la construcción, como ha pasado en los últimos años, pero que es el momento de voltear los ojos a la manufactura, a las empresas, de tal forma que se creen empleos que generen también orgullo entre los residentes que residen y que viven en la ciudad de Fort Myers. One question that is really important for us here in the Latinos in Azteca America is, how are you going to involve the Hispanic community in the Fort Myers city activities and also decisions? Una pregunta que para nosotros es muy importante en Azteca América y en The Latinos al Día es cómo el señor Gardner, que aspira a la alcaldía de Fort Myers, va a involucrar a los hispanos en las decisiones que toma la ciudad de Fort Myers y también en las actividades que se desarrollan. That's an easy one. I grew up in Miami, which is the most multicultural city in this entire country. And I was actually shocked to see that Fort Myers was several steps behind us. And what we need to do is come together as a community, create that unity. Whether it's Hispanic community, the black community, the white community, whatever community we have, everybody has to work together by better education, by creating the jobs and creating not just the job itself, but the education to do that job properly so that every community, whether it's Hispanic or black or white, they have the education to move forward with that job. I mean, we're the Sunshine State, for example. You know, why we are not into solar, I have no idea. So by bringing all cultures together, by showing that community, the unity in the community, if you will, that's the only way we can become better. We can't become better by one group or the other group. We have to come together as a people. That's why we're the country we are today. It wasn't one group or the other, it was all of us. La respuesta que nos plantea el señor Gardner en referencia a cómo él plantea involucrar a los hispanos en las decisiones y en las actividades que se toman en la ciudad de Fort Myers, él nos menciona que él creció en la ciudad de Miami, así que para él el concepto de unidad
es muy claro y que no tiene el concepto y no entiende el porqué de la diferenciación. Y menciona que este es un planteamiento muy fácil para él por la multiculturalidad en la que él creció en la otra costa, así que plantea la necesidad de crear una unidad en el suroeste de la Florida, en la ciudad de Fort Myers, trabajar en aspectos como la educación, en los trabajos, en la educación para mantener determinado trabajo, para poder avanzar. Incluso nos menciona que no entiende por qué el estado de la Florida no está a la vanguardia de la tecnología de energía solar, por ejemplo, que sería una buena alternativa desde su planteamiento y desde su punto de vista, así que él impulsa una unidad en general para el suroeste de la Florida. Your message in general, why people should vote for Darrell Garner in the next primary election. Su mensaje para la comunidad, ¿por qué las personas deberían votar por Darrell Garner in the next election? First of all, I am one of the people. I'm not a lawyer. I'm not a banker. I'm a carpenter and I own some small businesses. I feel the same pains that everybody else does. In today, I've watched our society being controlled by the lawyers and the bankers, and it just keeps going down, which is the economic crisis we're in today. And now it's time for us to stand up, and that's what I'm part of. I want to turn around and create what we need. It's bringing the people together. It's giving back the people the responsibility for their own taxes, for everything that is brought together. You know, the reason for government is safety and well-being. That should be the very first thing, and it's about the people. It shouldn't be about one individual or any other. It should be about the people. It's their money after all. Thank you very much, Mr. Garner. Él nos plantea que no es un abogado, que no es un banquero, que no es un político, que es una persona regular y que de ahí su interés de postularse a las elecciones. Además, también menciona la necesidad de crear lo que las personas en general necesitan en el suroeste de la Florida y que él tiene esa visión para así hacerlo. Además de la necesidad de unir a las personas, así que esos son los planteamientos que nos presenta él en esta jornada de tal forma que llegue hasta la alcaldía. Thank you very much, Mr. Garner. Thank you. And the best of luck for the next primary election. Muchísima suerte, señor Garner, y la mejor de las suertes en la elección y que gane el mejor para la ciudad. Thank you. Thank you very much.